Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer saludarles. Hola, buenos días, bienvenidos desde nuestro centro de noticias del Foro del 6. Gracias al Creador del Universo por esa posibilidad de poder saludarles y abrazarles a través del www.canal6honduras.hn, en el Facebook Live como Foro del 6 y en el 87.7 en el FM de su radio, si usted va saliendo de su casa esta mañana de jueves. Hoy es jueves 13 de octubre del año 2022. 13 de octubre ya casi estamos a la mitad del 10º mes del año. O sea que el tiempo va avanzando sin retorno. Bueno, les cuento rápidamente, ayer se ha dado una votación en la Organización de las Naciones Unidas y ha aparecido una tabla en la forma en la que votaron todos los países del mundo. Y si usted puede ver en esa tablita, aparece, ubíquese en la letra H, donde aparece Honduras. Honduras se abstuvo ayer de una condena de la Organización de las Naciones Unidas en contra de Rusia por la posesión de 4 territorios en Ucrania, en el que se hizo un referéndum hace un par de días y que pasarían a posesión de Rusia. Pues 143 países del mundo votaron a favor de esa resolución para que se condene a Rusia. 35 países se abstuvieron. Y dentro de los países que se abstuvieron está Honduras, está Venezuela y está Bolivia. Y entiendo también que Cuba en América Latina. De los 4 países que se abstuvieron de esta condena, pues cuáles serán las valoraciones y el análisis que se hizo para esta determinación. Interesante conocerlo a través de los personeros del gobierno de la República para saber por qué razones se tomó la determinación de abstenerse, es decir, de no condenar a Rusia por esta posesión de 4 territorios en la zona de Ucrania. Hubo una condena mundial, 143 países votaron a favor de esa resolución. Quiero contarles que hoy se está desarrollando ya un Congreso Nacional de Neonatología. La doctora Senia Reyes nos ha pedido que le apoyemos con esta actividad. Es un Congreso Nacional de Neonatología, reto al cambio del cuidado neonatal. Es el 13, 14 y 15 de octubre, es decir, hoy, mañana y pasado mañana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Hotel Plaza Juan Carlos de Tegucigalpa. La modalidad también virtual está disponible. Las inscripciones del CENEMEC están por categorías: estudiantes 1,000 lempiras, presencial 1,200, enfermeras auxiliares pagan 1,200, licenciadas en enfermería pagan 1,200, médicos generales pagan 1,500, médicos especialistas pagan 1,700. El método de pago es depósito a una cuenta bancaria que aparece ahí en la pantalla, tómele captura a esa pantalla. Y los talleres son lactancia materna y bancos de leche, acceso vascular y RCP neonatal. Así que las enfermeras y los enfermeros matricúlense en este curso que está sumamente interesante, que hemos compartido de parte de la doctora Senia Reyes. Bueno, les cuento también, ayer estuvo la presidenta Xiomara Castro tocándole las barbas al lobo, dirían, en la zona de el departamento de Valle, la zona del Cubulero, en el municipio de Alianza Valle. Estuvo la presidenta de la República, Xiomara Castro, a propósito, ahí juramentó a una nueva ministra, ¿va? A la ministra que fuera viceministra de Educación. Ayer fue juramentada, aprovechó la presidenta para juramentarla allá, es la nueva ministra de la Red Solidaria, un nuevo ministerio, el Ministerio de la Red Solidaria. Ha sido juramentada una nueva ministra de Educación que viene de ser viceministra de la Secretaría de Educación, ahora es ministra de la Red Solidaria. Pues mire, la presidenta llegó al Cubulero y le ha prometido a la gente que va a interponer todos sus buenos oficios para mitigar la situación difícil, caótica
por la que está pasando esa zona en el sur de nuestro país. Se ha reunido con las fuerzas vivas, ha platicado con la gente, a lo que todos estaban cuestionando, que estaba encerrada, que no salía, que dónde estaba la presidenta. ¿Dónde está la presidenta?, decía. Pues apareció la presidenta en el Cubulero y ahí estuvo conversando con los vecinos de ese sector y hubo muchísima reciprocidad. Andaba la presidenta con una gorra al estilo militar, ¿verdad? Con camiseta y con una camisa arremangada, bastante campechana la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Ahí estuvo compartiendo con la gente. Mire, eso es lo que la gente quiere, hombre, eso es lo que la gente quiere, el acercamiento de su presidenta, que comparta con ellos, que platique con ellos, que se ría con ellos. Ahí estaba la viceministra de Sedesol, Olga Lidia Díaz, también, que acompañó a la presidenta a esta actividad en la zona del Cubulero. Pues llegó la presidenta a tocarle las barbas a Tommy Zambrano, ¿verdad? Al departamento de Tommy Zambrano. Y le acompañaron ahí los diputados del Partido Libertad y Refundación en el departamento de Valle. Bueno, les cuento rápidamente también, en este momento se están dando allanamientos y allanamientos que tienen que ver también con el departamento de Valle. El Ministerio Público ha emitido un comunicado. Miren, qué terrible lo que pasa en esta sociedad, ¿verdad? Eso es bíblico. La Biblia dice que los hijos se rebelarán contra los hijos, los hermanos contra los hermanos, los tíos contra los primos, los cuñados contra los cuñados. Y estamos viendo casos de esposas contra esposos. Ha sido detenido un ciudadano, en este comunicado del Ministerio Público, el ciudadano Isaí Campos. Y leo rápidamente para que poner en contexto a la gente. Acusaciones, allanamientos y capturas por el crimen de la fiscal Karen Almendares. Esto se acuerdan que fue en la ciudad de Nacaome. Choluteca, una vez finalizada una exhaustiva investigación y lograda esclarecer los hechos que rodearon la muerte violenta de la fiscal de Nacaome Valle, Karen Gabriela Almendares Herrera. El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal y operativizó el caso en contra de 2 personas a las que se les atribuye la autoría intelectual y material del crimen. Vea usted eso. Los acusados, mire bien, son el esposo de la víctima e igualmente fiscal Isaí Ebenot Campos Rodríguez, supuesto responsable del femicidio agravado, y el sobrino del fiscal imputado a quien contrató como sicario, Pablo Noel Marcia Rodríguez, presunto responsable del asesinato. Por ende, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, FEDS, y la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigación DPI ejecutan 6 allanamientos de domicilio en los departamentos de Valle, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán, donde además se practicarán inspecciones y registros para la obtención de nuevos elementos de prueba. Y ahí aparece más abajo la descripción de cómo se dio el hecho. Entonces, el principal involucrado en el asesinato de la fiscal Karen Almendares en el departamento de Valle es su esposo. Hombres y mujeres que me ven y que me escuchan, si la mujer les pone cachos, si la mujer les dice que ya no los quiere, o si el hombre les dice que no, hombre, sepárese, ya estuvo. La Biblia habla que también puede haber separaciones por muchas causas, y una de esas, las infidelidades. Y cuando hay una infidelidad ya no hay amor, hombre, ya no hay amor. Sepárese, ¿para qué va a matar a uno? Mire, ahora hay cámaras por todos lados, hay celulares por todos lados. Y en este caso de este asesinato, grabaron desde el momento del asesinato al carro que se subió el sicario, el seguimiento que dio el sicario, dónde se paró el sicario a quitarle las placas falsas que andaba, luego el proceso de traslado del mismo sicario en el carro supuestamente del fiscal, del esposo, y lo llevaron hasta otra parte de la zona sur. Todo ese seguimiento lo hizo. Mire, eso es lo que queremos de la policía, que todos los casos los investigue, así como este. Adalid, placer saludarlo, bienvenido a Foro de 6. ¿Qué tal está, Adalid? Muy bien, trabajando fuerte, ¿no? Y preocupados también por la situación de las pérdidas
los cultivos y la tendencia alcista que han presentado algunos productos de canasta básica, y es un enorme privilegio el estar aquí con usted, mi apreciado amigo Juan Carlos Contreras, y a los televidentes del foro Canal 6 para debatir algunos aspectos fundamentales que estamos identificando en este momento en cuanto a la tendencia de precios. Vamos a ir teniendo tiempo suficiente, Dali. Por eso lo he invitado a usted solo para que llevemos esto con pausa y que concienticemos a la gente. Ayer el COEP ha dicho que hay 1.900 millones en pérdidas solo en cultivos. Esto es preocupante considerando que la ONU en una de sus resoluciones emitió que a raíz de la pandemia y de las inundaciones hay una crisis alimentaria en el mundo. ¿Preocupa esto, Dalí? Claro, ¿no? Y la crisis alimentaria que han anunciado estos organismos internacionales vienen desde mucho antes, ¿no? Se estaba anticipando, adelantándonos que vienen severas crisis alimentarias. El contexto de la pandemia, todavía estábamos recuperándonos de esta iota. De la pandemia, sí. Esta iota, estábamos en la recuperación de algunos cultivos y mire, justamente cuando ya hay algunos cultivos que ya estaban ya casi reactivados, viene este huracán que aquí pasó por tormenta tropical, pero obviamente los daños fueron tan terribles, ¿no? Que, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha desplazado más de 500 técnicos para evaluar los daños y sí, ya van aproximándose a los 1.800, los 1.900 millones de lempiras en pérdidas, y además no solo directamente en el tema de los cultivos, sino que, Juan Carlos, estos eventos extremos de la madre naturaleza también hace colapsar caminos de acceso, puentes, vías de acceso, sobre todo en sectores donde hay zonas productivas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en la costa norte se están haciendo, por ejemplo, en la cuantificación de daños, el Consejo Interinstitucional de Respuesta a Contingencias ya nos está hablando que, por ejemplo, en el sector bananero 810 millones de lempiras en pérdidas. La palma aceitera o la palma africana, que de ahí es donde viene el aceite de cocina, ¿no? Sí. Que habíamos bajado notablemente los precios. También hubo 457 millones de lempiras en las primeras proyecciones. La apicultura 7 millones. El café también, que el café es la principal fuente de divisas del país, 17 millones. Y está en este momento haciéndose el análisis en el tema de cultivos como el arroz, el frijol, el maíz, que eso yo creo que tiene que dársele una investigación más a profundidad, porque recordemos que el frijol, el maíz, el grano, y además en el tema de los cultivos, Juan Carlos, si bien es cierto, hay zonas que no resultaron inundadas como en la costa norte, ¿no? Que arrasa el agua, ¿no? El agua cuando inunda se lleva todo de paso, ¿no? En zonas altas lo que ha ocurrido en este momento es que el exceso de agua, la saturación de los suelos, también nos ha pasado la factura. Mire, ya por ejemplo, este fin de semana, por ejemplo, 20 verduras y legumbres reportan incrementos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el exceso de agua arruina la lechuga, arruina el repollo, el chile verde, el tomate, la papa, la zanahoria, el culantro de Castilla, el brócoli. O sea, una serie de productos que también nos viene pasando la factura, y esto sí, realmente vamos a tener repercusiones, obviamente. Solo este fin de semana, Juan Carlos, habíamos cerrado el quintal de frijol en 1.500 lempiras, el quintal de frijol rosado, ¿no? 1.550. 1.550. Por ahí oscila más o menos dependiendo de la bodega y la calidad del grano. Okay. Ya para el jueves, viernes, ya cuando el fenómeno entró, ya para el domingo y el lunes, el frijol se fue a 1.700 y 1.800 lempiras. Ya ayer, y habían algunas bodegas que estaban reportando 1.900 lempiras el quintal de frijol, y esto condicionó, usted recuerda que el frijol
habíamos tenido unas bajas considerables de 200, 300 lempiras y que de 100, de 95 a 100 habíamos bajado a 80. Este fenómeno vino también a perturbar porque en este momento el frijol sí tuvo Adalid, casi 400 lempiras de incremento por la llegada de la tormenta. No necesariamente, es que ahí vamos también a poner en perspectiva algunas situaciones. En momentos de, por ejemplo, cuando hay situaciones de emergencia, siempre entra en juego la especulación y el acaparamiento. Sí. O sea, en Adecava también estamos haciendo evaluaciones. Sí hubo daños, recuerde que antes del paso de la tormenta tropical Julia, hubo una semana más de una semana, como 2 semanas de lluvia. Sí, ¿Usted recuerde? Sí. Usted recuerde. Tegucigalpa, sobre todo. Eso comenzó, obviamente, a pasar factura en algunos cultivos que de frijol y de maíz y sobre todo de verduras y legumbres, pero esta tormenta tropical vino a acentuar. Sí, hay que poner en perspectiva, Juan Carlos, que la cosecha de primera en el frijol, en el maíz, el apogeo fue a finales del mes de agosto y en la primera quincena hubo, por ejemplo, se recogió buena parte de la cosecha, que la cosecha de primera, por ejemplo, en el frijol no se siembra totalmente porque hay exceso de lluvias y los campesinos aprovechan no a sembrar totalmente, sino que lo hacen en la cosecha de postrera, que llueve menos y es proclive para el frijol. Desde ahí comenzaron las pérdidas. Sin embargo, sí hay que reconocer que, bueno, hay sectores que están hablando de escasez de frijol, escasez y todo eso. Yo creo que no podemos en sí ser tan extremos. ¿Escasez o especulación? Por eso. Acaparamiento. Hay especulación y hay acaparamiento, porque no puede ser que en menos de 3 días se nos diga que el frijol, claro, se nos diga que el frijol aumentó y hay sectores, y yo en esto yo quiero ser muy responsable también, pero sí hay una buena dosis de especulación porque en menos de 3, 4 días que un quintal de maíz haya incrementado de frijol haya incrementado entre 300, 400 lempiras, cuando la cosecha de primera se aprovechó en una buena parte. No estoy diciendo que era miel sobre hojuelas, porque sí habían daños antes de la tormenta tropical Julia, pero en esto sí queremos también ser responsables, ¿no? Hay una buena dosis de especulación y de acaparamiento, ¿no?, que las autoridades, y por eso es que justamente nosotros, porque en Adecava no solo andamos midiendo precios, eso de decir que nosotros solo somos medidores de precios, ya fuimos a Lima a constatar, a ver cómo estaba la reserva. ¿Y qué le dijeron en el Lima? ¿Qué le dijeron en el Lima? In situ. Revisamos la bodega y si hay una cantidad, por supuesto que hay que estar alertas, porque en este momento se están cuantificando los daños, ¿no? Y a medida que vayamos, porque usted ve el dato preliminar, que le mencioné algunas cifras, son datos preliminares, obviamente los técnicos de la SAC, el Consejo Interinstitucional de Respuesta a Situaciones de Emergencia, obviamente van a ir cuantificando, pero sí hay. Pero de momento sentimos que hablar de que haya pasado un terremoto que haya destruido todo, pero sí hay daños, hay que reconocerlo, pero no en los ribetes de estar hablando de una escasez. Sí va a haber necesidad de sacar reserva estratégica, y justo Adecava lo viene proponiendo desde la semana pasada, Juan Carlos. Desde antes del paso de esta tormenta, nosotros a el Lima le veníamos recomendando, porque ya habían pérdidas en los cultivos. Sí, habían pérdidas entre un 20, un 25%, que el paso de la tormenta tropical Julia sí lo va a aumentar, pero recordemos que la cosecha de primera se había aprovechado. Hay algunos analistas que están diciendo que salió frijol bastante de las fronteras hacia el exterior, y ahí también hay que de Honduras hacia otros países. Sí, salió, según nos dicen, eso hay que corroborarlo con aduana, aunque aquí realmente la situación es que cuando quieren sacar productos se van por clandestino, por puestos clandestinos, ¿no? Pero sí, también hay que ver que ha salido
salió frijol antes de estas tormentas, salió frijol fuera del país. Usted recuerda que el mercado salvadoreño nos lleva, si aquí salen furgones, furgones de lácteos que van para El Salvador, porque El Salvador está dolarizada y el productor, si le vienen a ofrecer, y obviamente aquí el coyotaje, aquí la intermediación que le viene a grabar la vida al pequeño productor, realmente esto pudo haber ocasionado eso, pero sí, no hay que desconocer que las pérdidas en los cultivos ya nos está pasando Adalid, la factura. Cuando me habla de sacar la reserva estratégica, ¿a qué se refiere? Bueno, la reserva estratégica Lima, fuimos a revisar, hay una reserva estratégica entre 8.000, 10.000 quintales, lo constatamos nosotros. Por supuesto que la reserva debería estar más arriba, el doble, el triple, pero nos explicaba el gerente de el Lima, nos estaba explicando que ya estaban los procesos de compra con los pequeños productores, porque nosotros en ADECABA hemos recomendado, hay que comprarle de prioridad a los pequeños productores, porque esos son los que son víctimas de los intermediarios. Los intermediarios les quieren pagar 800 lempiras por un quintal de frijol, y de ahí lo vienen a revender a 1.200, a 1.300. No, el Lima, y son recomendaciones que ADECABA lo ha hecho también, que el Lima tiene que tener centros de acopio en diferentes departamentos. Hay uno en Tegucigalpa y otro en El Paraíso, en la zona oriental, pero solo Lancho necesita 3 centros de acopio. Me imagino en Lloro, me imagino en la costa norte, me imagino todo el sector productivo, para permitir que el pequeño productor, y estoy hablando de pequeño productor porque ya el mediano y los grandes productores, esos ya tienen convenios con las transnacionales, y ese grano no queda acá, hacer eso para evitar que el pequeño productor sea víctima de los coyotes, que son los que tienen más ganancia. Incluso el pequeño productor no puede recuperar, y por eso es que Lima debe de repotenciarse, y estamos viendo algunos cambios que ya se están dando, cambios cualitativos. Sin embargo, este momento de crisis, la gestión gubernamental debe atinarle para responder a las necesidades del pequeño productor, que es el mayor sacrificado cuando hay situaciones de emergencia. ¿Cómo estamos con el maíz, Adelín? Fíjese que en el maíz sí estamos, fíjese que por eso es que yo le estoy diciendo, mi apreciado amigo y amigos televidentes, que se reportan, por ejemplo, hay sectores que están reportando, incluso hablando de una crisis de frijol que ya no hay ni en Centroamérica, y que todo eso. Sí, hay que reconocer que la crisis provocada por la tormenta tropical Julia, sí nos va a pasar la factura. Mire, ayer nos daban un reporte. Ayer, porque ADECABA está haciendo sondeos. Ayer el maíz el frijol en algunas bodegas nos estaban reportando los 1.900. Estaba a 1.800 que habíamos reportado últimamente, pero día con día puede ir subiendo. A 1.900 estaba ayer. Estaba 1.900 el quintal de frijol en algunas bodegas, en otras sigue a 1.800. Fíjese que el maíz está a 550, habíamos cerrado la semana pasada en 565 y la antepasada habíamos cerrado en 580. ¿Ha bajado? Sí, ha bajado prácticamente casi 30 Entonces tiene que bajar las tortillas. Claro, 30 lempiras al quintal, ha bajado. Pero usted pregunte esta misma lógica, si el frijol se reportan daños, el frijol es más delicado con el tema de lluvia. Es más sensible que el maíz. Pero óigame, si una tormenta tropical, nos están hablando de una crisis del frijol y el maíz está bajando de precio, la lógica le dije que o sea, la lógica me dice, si hubo problemas en el frijol, tiene que haber problemas en el maíz, sobre todo porque también no necesariamente tiene que ver el efecto directo en sí en las lluvias, que el maíz con el frijol son diferentes. El frijol es más sensible a la lluvia. O sea, le cae una lluvia, inmediatamente la hoja y todo eso y empieza a marchitarse. Pero yo estoy viendo, óigame, si
hay daños cuantificables en el frijol y en el maíz hoy me dicen que está a 550 lempiras el quintal y veníamos hace 2 semanas de 590. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay que cuantificar porque hay sectores que también se aprovechan de la coyuntura en situaciones de emergencia para especular, acaparar y llevar agua a su molino, y eso puede ocurrir en el tema de canasta básica, porque mire, ojo, no estoy diciendo que eso va a ocurrir, pero miren, hay daños, Juan Carlos, hay daños en tramos carreteros, casi 1000 tramos carreteros por ahí, en la primera cuantificación, en 16 departamentos. Por ejemplo, hay zonas en Olancho, de Patuca, para traer la producción de lácteos, para traer el frijol, el que ya había sido recolectado, ¿no? O el maíz. O sea, esas vías de comunicación, si están cerradas, si el paso de la tormenta ocasionó todo eso, y es cierto, hay comunidades que han quedado incomunicadas y eso no lo podemos negar. Pero ahí también debe de haber una respuesta. Claro, acaba de pasar el fenómeno, pero hay que darle prioridad a la apertura de los lugares, porque el café, el maíz, el frijol y productos de demanda estacional entre verduras y legumbres, también esos daños colaterales en la infraestructura es otro factor que genera la especulación y que genera que productos se vayan al alza, no necesariamente por escasez, sino por el libre tráfico de la mercadería que tiene que venir, y hay sectores que se pueden aprovechar de esta coyuntura. Por eso hay que ser responsables a la hora de hacer una evaluación. Sí hay daños y eso hay que reconocerlo, pero hablar de una crisis sí se puede presentar, pero ya la reserva estratégica sí la corroboramos, está entre 8.000, 10.000. En este momento el gerente de Lima nos informó que estaban ya los técnicos habían iniciado ya una etapa desde antes de estas lluvias para negociar los precios. En este momento, Juan Carlos, una de las recomendaciones de ADECABA era que el Lima saliera a comprarle directamente al pequeño productor, porque ahí, mire, antes al pequeño productor, ¿sabe cada cuánto le pagaban, por ejemplo, el precio de garantía? El Lima tiene precio de garantía. Le venía pagando a los 6 meses. O sea, un pequeño productor que está a coyol quebrado, coyol comido, que está tratando de recuperar su inversión en los cultivos y que le venían pagando a los 6 meses, en este momento, según nos informaban, están ya haciendo convenios con Banadesa para que el pequeño y mediano, el pequeño productor sobre todo, que le va a vender a Lima, reciba su paga en un plazo no menor de 15 días, y ahí ADECABA va a estar midiendo para que esta medida administrativa, porque eso hay un incentivo para que el pequeño productor le venda a Lima, y con eso se reduce la intervención de los intermediarios, los coyotes, porque ellos se aprovechan de esa coyuntura. Y los coyotes. Solo permítame hacer una pausa, Adalid. Quiero que me hable de los huevos después de la pausa y de las opciones que tenemos de precios más bajos en los mercados, en las ferias, con Banasupro. ¿Son opciones o no son opciones? ¿O ya todo el mercado está acaparado con precios elevados? Pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Vaya a la Coacel. Esta mañana afíliese si usted no se ha afiliado, y usted que es afiliado, vaya, saque su préstamo. Quiere irse de viaje, quiere comprar casa, carro, quiere comprar una buena laptop, lo que usted quiera. Vaya a la Coacel hoy, baje la app en su celular, actualice sus datos, actualice sus beneficiarios y va a participar en extraordinarias promociones durante todo el año 2022. El presidente de la Junta Directiva de Coacel, el profesor Germán Astur Mejía, ha dado instrucciones precisas a todos los empleados de Coacel para que atiendan a los maestros como se lo merecen. Informamos también a todos los maestros afiliados al COPRUN, la Junta Directiva que preside don Luis Ramírez. Les informa a todos los maestros que están al día con la cotización, que ya está en Honduras la tablet debidamente equipada con tecnología de punta. Únicamente va a pagar usted $12, pero vea,
el Coprum le va a financiar $4. Al final usted solo termina pagando $8. 10 GB de navegación, llamadas ilimitadas a todas las redes y una herramienta tecnológica de alta gama con esta nueva tablet del Coprum. Ya regreso aquí en el Foro de 6. Lo conversaba con Adalid en la pausa. Hay mucha desesperanza. Hay mucha desesperanza. Yo escuché esta semana, Adalid, gente, y lo voy a decir, ¿quién no come huevos todos los días en la casa? Son ricos y son un buen paliativo. Un huevito en torta con frijoles fritos y 3 tortillas le hacen el día. Le hacen el día a cualquiera, en desayuno o en cena, ya hasta en almuerzo también. Y se le pone un pedacito de queso o aguacate, estupendo. Escuché la gente quejándose que iban a comprar huevos a 90, después a 100, después a 110, después a 120, después a 130, después hasta 140, Dalid. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué ha pasado con los huevos? Bueno, mire, con el tema del huevo son situaciones atípicas, ¿no?, que se están dando en el país y lamentablemente, mire, que en menos de mes y medio, yo diría en un intervalo de casi mes y medio, el huevo estaba a 90 y en los mercados donde no hay control de precios, porque la Feria del Agricultor sí lo ha tenido mucho más abajo, 78 lempiras, 82, ¿no? Uh-huh. Pero en los mercados la tendencia fue de 90 lempiras, que era el promedio de un cartón de huevos más o menos grande, ¿no? Uh-huh. De a poco subió a 100 lempiras, ¿no? Y lo fuimos reportando en Adecava hace como 3-4 semanas, después subió a 110 lempiras, incluso ya la semana pasada, la antepasada, que había subido a 110 lempiras el cartón, veníamos de 90, 100, 110, ya van 20 lempiras. Ya sí, van 20. Sí. De ahí la semana pasada se volvió a dar otro incremento fuerte, ya no es incremento, sino que trancazo. Trancazo, ¿no? Es leñazo. Porque es leñazo. Es leñazo. Cuando Adecava comienza a hacer los sondeos en el mercado, porque a nosotros no nos van a dar a tol con el dedo, nosotros vamos in situ, ¿no? Uh-huh. Y hay sectores que se molestan, ¿no?, en el tema de los sondeos que nosotros hacemos. Cuando ya llegamos, nos dicen, óigame, el cartón de huevo ya está a 120 lempiras, por ejemplo, el huevo mediano, ¿no? Y el huevo grande ya había llegado a 130 lempiras ya el viernes de la semana pasada, ¿no? Y ya en este momento hay mercados donde prácticamente, porque es lo que le digo, que entra ya el tema de las lluvias, y hay sectores que dicen, no, que mire, que las lluvias dañaron esto y por eso vienen otros. Ya hay sectores que nos están reportando hasta 140 lempiras y sabe, usted lo estaba diciendo en este momento, mire, porque ¿quién no se come un huevito en la mañana? Sí, a mí me gusta mucho el huevo con tomate. Sí, hombre. Yo cuando tengo poca comida en mi casa, no crea que yo vivo a coyol quebrado y coyol comido. Yo hago mis 6 huevitos con chorizo, picadito, revueltito, ¿no? El chorizo suelto, ¿no? Un chorizo que viene de Olancho riquísimo. Yo hago 6, 8 huevos. Yo tengo para 3 cenas. Sí, hay gente que está desayunando huevo con tomate, huevito con cebolla, huevito con papa cocida. Ese producto, lamentablemente, si había huevo que costaba 3.50, en este momento... Un huevo, en este momento ya estamos llegando prácticamente a 5.50. Demasiado. Un huevo. Demasiado. Y por eso decíamos en los barrios, ¿no? Muy jocoso, ¿no?, el lenguaje que nos dicen en los barrios, que en este momento comerse un huevo cuesta un huevo. Sí. Y la mitad del otro, me dijo alguien después. Esa es la verdad. Y la mitad del otro. Sí, esa es la verdad. Entonces, la situación, sí, el sector avícola, hemos hablado con pequeños y medianos productores y sí nos dicen, por ejemplo, que los alimentos concentrados se han ido al alza, porque nosotros también tenemos algunos amigos que son pequeños productores avícolas,
Pero eso, el Estado, yo le he recomendado a la Dirección de Protección al Consumidor y a la Secretaría, por cierto, hoy tengo reunión con el ministro Barquero, desde marzo ya habíamos pedido la reunión, ya por fin hoy se va a llevar a cabo para que discutamos todas estas cosas que con usted lo hemos hecho. Vamos a tener una reunión para discutir eso porque tienen que revisarse costos, ¿no? Si bien es cierto, un sector que está deprimido, pueden recibir algunos ajustes. Yo estoy totalmente de acuerdo, fue lo que ocurrió con la leche. Por ejemplo, los pequeños productores de leche que se lo llevaban a las plantas procesadoras, dijeron que ya era terrible, les dieron un incremento de 1 lempira, después a los 3 meses iba a venir otro ajuste, pero van moderados, pero ya hay incrementos de 20, 30, hasta 40 lempiras en un cartón, lo siente y sobre todo... Eso es grosero. Es grosero, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico... ¿Quién debe controlar esto, Adalid? Es que mire... aquella tal Dirección de Protección al Consumidor existe todavía. Sí, está. Lo que pasa es que... sigue haciendo nada. Bueno, lo que pasa es que la Dirección de Protección al Consumidor... Hace 20 años venimos hablando de... Hace 20 años venimos diciendo lo mismo. Eso no hace nada. Nada, solo terapia entonces, nada, pues. Sí, yo creo que deben de reunirse porque el tema de los lácteos también hay que ponerle mucha atención. Y en este momento de la situación del país, pueden haber situaciones de aprovechamiento para incrementarle exageradamente a los productos. Y mire, el COEP en este momento está diciendo que la canasta básica va por 7.200, lo miré en un diario, voy a revisar los datos del COEP. 7.200. 7.200 que ya aumentó y ellos estaban por 7.000, quiere decir que solo 200. Entonces yo le digo al COEP, no sé los datos de a dónde lo sacan. La medida de frijol en este momento ya lleva 20 lempiras, ¿no? Y una familia en una semana se vuela 2 medidas, ahí van 40 lempiras, ¿no? Un cartón de huevos entre 20 y 30 lempiras. Entonces vemos que solo en 2 productos llegamos ya más de 100 lempiras en menos de una semana. O sea, esto es cuestión también de sentido común, porque si yo le pongo 7.200 entre 5 personas, haga la fórmula, la división, va a salir como 14 lempiras con 50 centavos que tiene cada persona para cada tiempo, y esas son realidades que realmente dejan mucho que desear en las proyecciones que tiene el COEP. Pero... ojo, estamos en una situación donde, mire, se lo dije la vez pasada al Congreso Nacional, hay que hacer algo por canasta básica, porque lamentablemente los ribetes que ha llegado canasta básica en este momento, que ya hemos llegado a los 11.000 lempiras, el costo de una canasta básica contentivo entre... Entonces, si el COEP dice que está a 7.200... ¿Cuál es la realidad, Dalid? ¿Cuál es la realidad hoy, Dalid? Bueno, la realidad en este momento, estábamos antes de estos fenómenos climatológicos, estábamos a 11.000 lempiras, y yo creo... 11.000. 11.000 lempiras para una familia promedio de 5, y estamos hablando de solo canasta básica alimenticia, 11.000 lempiras. Ya ve el tema del frijol, el tema del huevo, el tema de los lácteos. Miren, nos dieron trancazos en este momento. Adecaba ya lo trae documentado. Nos dieron trancazos en 7 variedades de productos embutidos. El hot dog, la salchicha, el copetín, la mortadela, todo eso recibimos un trancazo. Parece que se adelantaron antes de la semana del paso de la tormenta, y nos dieron trancazos también en el pollo. En el pollo usted puede ver. El pollo está caro también. La pechuga de 31 pasó a 32 lempiras. La pata de pollo, fíjese que las vísceras nunca las patas de pollo, las patillas. Óigame. Son ricas, son ricas. Yo las como con yuca. Sí. Y fíjese que ahí está unas proteínas para la inmunización del cuerpo en las patas del pollo. Es cierto. El hígado del pollo y todas las vísceras son ricos. Es riquísimo, hombre. Si nosotros lo comemos por cultura, mi mamá nos da... Fíjese que ni eso nos han respetado. Fíjese que la pata de pollo de 14, hasta eso 15, le han subido, qué bárbaro. En los menudos de 17, el pescuecito que viene ahí, una molleja que viene ahí, las alitas, la pechuga. Bueno, la gente
que ya come más fino, ¿no? Que ya come pechuga de huesadita, ¿no? Esa de 61 pasó a 65 lempiras. Todos esos trancazos realmente ameritan, y justamente hoy que tengamos esa reunión con don Pedro Barquero, vamos a hacer especial énfasis en que hay que retomar el tema de la estabilización. Hay un plan que establece la Ley de Protección al Consumidor, que en situaciones de emergencia como estas, venimos de emergencia todo este año, si esa guerra con Ucrania nos pasó la factura con esa escalada terrible de los precios. Sí. Y que mire, el sector privado tiene una deuda grandísima con nosotros los consumidores. Recibieron rebajas de 13 semanas consecutivas, que significó un 17% en los carburantes. Dígame qué economía del mundo no se va a beneficiar que los carburantes rebajen un 17%. Y sí, mire, ellos no lo trasladaron al consumidor final. Estuvimos insistiendo que debió de haber habido una rebaja. Ojo al COEP, todavía estamos reclamando una rebaja que no debe de estar abajo de 8% en todo canasta básica. Si se beneficiaron, pero ya van a comenzar en este momento que los carburantes subieron porque rompieron la racha, Juan Carlos. La racha de las 13 semanas consecutivas se rompieron ya esta semana, y sí hay incrementos, 1.94 la gasolina superior, 2 lempiras con 12 centavos la regular, y el diésel que sube 36 centavos. Ya va a haber el sector empresarial diciendo que hoy sí vienen ajustes a canasta básica porque hay aumento en el precio de los carburantes. Ya le dijimos al Congreso, hay una enorme desesperanza porque en este momento la principal preocupación es la comida. Ahorita la gente no quiere saber nada más que ver cómo lleva el sustento en barrios marginales. Sí. En barrios marginales están cómo se lleva el sustento. Sí, correcto. Y ojo, hay que ponerle atención, y es justo porque esto está creando un nivel de desesperanza en poblaciones que realmente no pueden llevar el sustento. Adalid, voy a leerle un par de mensajes, pero quiero que usted me diga quién va a parar esto. ¿Quién va a parar esto? Hoy tiene reunión con el ministro Barquero, ¿va? Pedro Barquero. Dice, buenos días Juan Carlos, saludos a Adalid. Dice, excelente el tema de hoy. Lo que sí nos debería estar preocupando a todos los hondureños con el aumento de todos los productos de la canasta básica, el problema es que aquí no hay instituciones que regulen los precios a productores, intermediarios o algo peor, a comercio solo bajamos la cabeza a los consumidores, miramos todo ese desorden y ahí queda. En México usted va a un negocio de abarrotería y usted va a encontrar los mismos precios en todos lados, pero ahí sí hay instituciones que vigilan todo el comercio. Que pase un bendecido día, y eso es correcto, ¿verdad? Que en Honduras esas instituciones deben de tener esa regulación. Leo un par de mensajes más que me está enviando la gente, que hay muchísimos. Buen día Juan Carlos, me gustaría que cuando los precios de los productos de los empresarios así reaccionen, no renieguen, cuando sube todo lo que producimos los pobres. Si Adalid defiende a los consumidores, que por favor le reclame a los azucareros, a los churreros, a los que producen manteca, a esos que también les vayan a reclamar para que no sean incomprensibles, dice esta persona. Dice, buenos días Juan Carlos, aparte de los caros productos de la canasta básica no hay empleo. Además que en Honduras se está dando mucho la estafa, principalmente estafan las personas que buscan empleo. Ahí le mando 4 imágenes de páginas falsas que están estafando a la gente. Esa es otra realidad, Ali, que es consumo. Mire, fíjese que ahorita también le vamos a entrar a este tema, cómo están siendo extorsionados los migrantes que van tránsito por Honduras. A propósito, ayer se dio otro accidente. Mire, hay un instituto hondureño del transporte, hasta la misma policía, y estábamos viendo un video ahí, que estaba sacando el pisto a la gente. Mire, hay hoteles que ya dolarizaron
la estadía de los migrantes, el cobro del transporte interno, se los están cobrando en dólares. Óigame, si nosotros tenemos una diáspora también, tenemos una diáspora, miles de hondureños van en tránsito por Guatemala, por México, no les hagamos la vida imposible a estas personas, estos inmigrantes realmente, aquí todo el mundo. Y mire, aquí ya debería de haber una intervención del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, de vialidad y transporte, la Fiscalía de Protección al Consumidor. Ya le vamos a pedir también a la Dirección de Protección al Consumidor que vele por esas personas que vienen con mucho sacrificio. Y aquí ya estamos como en México, que en México lo extorsionan a los migrantes y les hacen la vida imposible. Lo mismo, si quiero tomar ese tema que alguien dice de cómo somos esta. Fíjese que ayer hablaba con un amigo. Estafa por todos lados. Adalid. Ayer hablaba con un amigo, hablaba con Edgardo Leiva, tuve la oportunidad de poder medio conversar con él, y fíjese que estábamos hablando de los precios. Se está dando el fenómeno de la reduflación. La reduflación es cuando hay una escalada alcista de precios, los proveedores, para mantener la fidelidad del cliente, lo que hacen es aparentemente no le incrementan al precio del producto y le dicen que el producto se mantiene igual al mismo precio. Pero como en el país tenemos consumidores que no se fijan en el peso del producto, fíjese que aquí usted compra un kilo de manteca o un kilo de cualquier producto. ¿Sabe qué han hecho? Le dan menos. ¿Sabe qué han hecho? El kilo es 2.2. 2 libras, sí. 2 libras, 2.2. 2.2 libras. Y ojo, amigo televidente, no estoy diciendo que la cuestión es generalizada, pero sí ya estamos detectando que proveedores, ya el kilo que usted está comprando, ojo, a partir de hoy vuélele ojo al kilo de manteca o el kilo de cualquier producto, nos están dando solo 2 libras. Ya no es el 2.2, 2 libras con un 0.2 arriba nos han quitado. O sea que también ahí están esquilmando a la gente. Mire, el pan blanco en este momento que estamos comprando en las panaderías, usted ábralo, viene puro aire, puro aire adentro. Viene aire, ya viene con un peso difícil. En el arroz, 454 gramos que pesa 1 libra de arroz, hay envasadoras que nos están dando 445, nos roban casi 9 gramos. Y hay una gama, leche en polvo, que las madres utilizan para alimentar a sus hijos, han reducido 40 gramos, 30 gramos. El mismo precio y hay unos que le han aumentado todavía. Fíjese que hay amas de casa que tienen que alimentar a sus bebés, que con esos gramos son 4 o 5 pepes que dejan de darle al niño. ¿Y qué significa eso? Esos son incrementos y eso se está dando en una gama de productos. Entonces hablábamos con Edgardo Leiva, que le envío un saludo, hablábamos que la Secretaría de Desarrollo Económico, y usted lo decía, también alguien que dijo que en México ya están los precios estandarizados. Aquí deben de haber precios sugeridos y esa va a ser una de las propuestas hoy de ADECABA. Los precios sugeridos que vayan en el mismo empaque, ¿no?, del producto, en la presentación, y que pongan la línea de teléfono que realmente tienen que llamar para reportar si no se respeta ese precio, y eso tiene que hacerse, deberíamos de hacerlo de manera generalizada, pero hagámoslo en los unos 80 productos básicos de la canasta básica, y va a ver que va a haber un mejor control si ponemos el precio sugerido. Fíjese que hay algunos supermercados, la gente compra la bolsa y ya les estamos dando una advertencia a los consumidores. O sea, uno compra la bolsa de café, hay varias marcas, hay dos que son famosas. Fíjese que hay una de ellas, la bolsa de café, que por cierto ya llegó a 68, 70 lempiras. ¿Sabe cuánto costaba hace 6 meses? Costaba 45 lempiras, ya subió a 70 lempiras. El COEP lo medirá eso, el COEP, para ¿De 45 a? De 45 subió a 68, 70 lempiras. Ya me acuerdo que me tomaba
le voy a dar publicidad, pero no sé si se anuncia con nosotros. En el Expreso Americano me tomaba una granita antes que me empezó costando 30, después 40, después, y ya se ha ido subiendo. Pero fíjese. Igual el capuchino, el ya americano. En eso ya no y tiene usted le pegan un mamellazo ahí y ni sabe en qué momento le subieron. Pero en el café, esa bolsita de café, fíjese que la bolsa trae, ojo, a los... La bolsa esa que venden envasada. La bolsa que venden, la bolsa, hay dos marcas, es la que bebemos normalmente. Sí. Esas bolsitas que uno las compra en pulpería. Sí, correcto. Trae 16 bolsas. La libra trae, la bolsa es de 16 onzas. ¿Sabe que algunos supermercados le pidieron a las empresas que la ponga, solo traiga 14 onzas? Entonces, cuando usted vaya a comprar, porque yo ya tengo enclichado en mi cerebro que compro el kilo de manteca. El kilo de manteca es 2.2 gramos. 2.2 gramos. Nos están dando solo las 2 libras. Después de las 2 libras viene un 1.2, un poquito más de la libra. 2.2 es el kilo. Entonces, usted fíjese que el producto que está comprando, fíjese en los gramos. Porque en los gramos ahí es donde a usted le están aumentando el precio del producto. Sí. Y uno dice, no, qué bien que el producto no está subiendo, pero revisa el peso y va a ver, y eso está ocurriendo en todo en el país. Y esto, lamentablemente, las autoridades, nosotros vamos a pedir una metrología para que cada proveedor registre el peso de lo que va a tener cada producto. Bueno, si usted revise los churros del otro día. No, mire lo que me dice Dalid. Dice, buenos días Juan Carlos, saludos a Dalid. El empresario nunca pierde, las cosas están caras. Si usted se fija, por ejemplo, el papel 1000 hojas, ¿sí?, cada día es más pequeño. Las más bolsas delgado de agua cada día son más pequeñas. Fíjese que el agua, dígame si el agua envasada en bolsa era medio litro, ¿sí?, ahora trae 476. ¿Cuánto nos están robando en eso? ¿Cuánto nos están robando en el peso del arroz? Ajá, los churros, dije, solo son aire. Los churros solo son aire. Vienen a la mitad, dice, que uno compra. Menos de la mitad. Bueno, si ya prácticamente ya nos están pidiendo el dinero ya. No, ya definitivamente. Y esas realidades son las que hay que ir protegiendo al consumidor, porque ahí es donde le están sacando el jabón de baño dinero. Cuando usted lo deja se va desintegrando. Se va desintegrando. Casi puro aire. Fíjese que el papel 1000 hojas. Terrible, y que ya estoy viendo que ya va por 72. Yo me acuerdo cuando compraba a 55, 58 los 4 rollos. Nos vamos a Dalid. Gracias por acompañarnos. Bueno, mi querido amigo, hay mucho que hablar. Nos mucho reímos, que pero esto es triste. País. Nos reímos, pero esto es triste lo que está pasando. Sí. La gente necesita que bajen los productos Obviamente, el proceso de recuperación hay que atender a los sectores más vulnerabilizados. Ya se están tomando algunas medidas y nosotros vamos a estar alerta para ir anunciando dónde se está dando especulación, dónde hay acaparamiento, para llevar un alivio. No podemos seguir agravando la situación de los sectores más vulnerables que somos apaleados con las situaciones de emergencia, y hay que ser conscientes que todos somos hondureños. Gracias a Dalid. Dalid Irías es el presidente de la Asociación de Defensa de la Canasta Básica en Honduras, ADECABA, un permanente luchador. Y continúe en esa línea, Dalid, continúe en esa línea. Gracias a ustedes por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana.